¿Y qué tenemos que hablar? Tenemos al apéndice. El apéndice es lo que más vas a ver. En algunos temas vas a ver estas imágenes, que son imágenes del Fénix, que te dicen de que pues es altamente preguntado, ¿no? Para que te sugiera de que tienes que tener mucho cuidado cuando repites estos temas. Bueno, el apéndice, en primer lugar, tiene una válvula, ¿ok? Que lo va a definir en entrada. La válvula se llama la válvula de Gerlach, ¿no? La válvula de Gerlach. Entonces esta valvulita va a ayudar a, bueno, digamos, entre una u otra manera, va a darle cierta presión baja al apéndice, ¿no? Lo protege, no se llena de moco, controla muy bien ese espacio, perfecto. Normalmente el tamaño es muy variable, ¿ya? El tamaño del apéndice es muy variable. Ustedes van a ver apéndices cortos, apéndices largos, en realidad es recontra variable. Pero siempre lo que nosotros tenemos que cuidar sobre todo es el diámetro. Esta es pregunta de examen. La longitud no te preocupes. Puedes tener apéndice de 1 centímetro, 2 centímetros, 25 centímetros, no pasa nada. El roche es el diámetro. El diámetro del apéndice es menor de 6 milímetros. ¿Ok? Alguna literatura te pone menos de 5, pero ojo, quiero dejarte una pepa acá. El apéndice se puede ver en la ecografía. Alguna vez escuché que alguien dijo que el apéndice solo cuando se ve en la ecografía es porque tiene apendicitis. Se ha equivocado. El apéndice se puede ver en la ecografía. No es frecuente, pero se puede ver. ¿Ya? ¿Cuál es el roche cuando tú haces el estudio de apendicitis con eco? La compresión. Si tú haces la ecografía compresiva y cuando haces la compresión tú ves que el apéndice no se colapsa y tiene un diámetro mayor de 6 milímetros o de 5 milímetros, automáticamente tú dices, este es el signo ecográfico más potente para diagnosticar apendicitis. ¿Me dejó entender? Entonces, la ecografía puede encontrar apéndice. La mayoría de las veces no lo encuentra. Entonces, la prueba no solamente es poner el ecógrafo encima, sino presionar la fosa ilíaca derecha y mientras presiono voy a ver un diámetro del apéndice mayor de 6 milímetros. Ese es el signo más importante ecográfico, que es la compresión, ¿ok? Y ver, a pesar que comprimo, no hay colapso de esa zona y más bien el apéndice es mayor de 5 milímetros de diámetro. Que lo que nos importa del apéndice no es el largo ni es el corto, es el diámetro, ¿ya? La posición. La posición más frecuente, yo te dejo acá dos pepas. La más frecuente es la retrocecal ascendente. ¿Ya? Es la más frecuente posición. Pero tenemos luego la posición más peligrosa. Y la posición más peligrosa es la posición pélvica. Entonces hay que tomarlo esto en cuenta. ¿Ya? Doctor, ¿se puede meter por todos lados? Sí, mira, preilial, posilial, retrocecal, todo lo que tú quieras, no importa. Pero lo más frecuente es la retrocecal. Y ten cuidado con las pélvicas, porque son las más peligrosas. ¿Ya? Son las que tienden a focalizar menos en esa zona. Y a veces lo confunde mucho el paciente. Muy bien. La irrigación del apéndice es fundamental. ¿Por qué? Porque la irrigación, si ustedes observan acá, la irrigación es terminal. ¿Qué quiere decir la irrigación terminal? Normalmente, muchachos, las arterias pasan por la grasita. Mira, esta grasita se llama meso. Es el mesoapéndice. Las arterias pasan por esta grasita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que esté pegado a la grasita se llama mesentérica, porción mesentérica. De cualquier cosa, cualquier parte de la tripa que tú estés pegada a la grasita, esta grasita que está acá, se llama meso. Cuando ustedes escuchan la palabra meso, es sinónimo a decir, por acá pasa la sangre. ¿Ya? Cuando uno dice, oye, tengo el meso de tal órgano, por acá pasa la sangre. Eso estás diciendo en realidad. Ahora, es importante recordar que el meso, cuando uno hace una cirugía, siempre busca quitar el meso cuando es cáncer. ¿Por qué? Este es Pepa, y cuando digo Pepa es porque ha sido pregunta, ¿ya? Cuando quitas el meso, tienes menor recidivo de cáncer. Entonces el meso es fundamental en muchos cánceres en la vía digestiva, ¿ya? El meso viene y trae irrigación al apéndice, pero hay una porción que está contraria al meso. Esa porción se llama porción antimesentérica, o sea, frente al meso, antimesentérica. Y esta zona antimesentérica es la zona donde más se perfora.
Entonces, más se perfora en la zona antimesentérica. Eso tú tienes que llevarte para la vida. ¿Ok? Porque tú vas a buscar en el laparoscopio. ¿Dónde buscas? Te dicen. ¿En la base o en la punta? En la punta, doctor. Ahí se perfora más. ¿En qué parte? ¿Mesentérica o antimesentérica? Antimesentérica, doctor. Ok, porque está más alejado de la irrigación. Perfecto. Perfecto. Lo estás haciendo muy bien. Entonces, la arteria pendicular prácticamente es una irrigación terminal. Terminal. Acuérdate que la arteria pendicular viene de la arteria iliocólica, pero es una irrigación terminal. O sea, tú tienes que acordarte de las cosas. O sea, tú tienes que recordar y repasar aquello que tú, número uno, no te vas a acordar fácilmente. Y número dos, es muy importante. Entonces tienes que tenerlo tipo flashcard para que tú luego lo bajes y tengas toda esa cantidad de pepas. ¿Sí? Entonces tenemos una irrigación terminal. Son características que son trascendentales en el apéndice. Entonces, con todo esto, ¿qué entendemos? Que el apéndice es un órgano que si bien mucha gente decía quítalo y no pasa nada, hoy se sabe que también apoya mucho la parte inmunológica. Entonces en la fisiología, ¿qué nos importa? Secreta inclusive inmunoglobulina A. Pregunta de examen. A de apéndice, inmunoglobulina A. Como para que lo tengas, muchacho. ¿Ya? Como para que lo tengas ahí en consideración. Ahora, se sabe que la apendicectomía se tiene que hacer cuando hay una apendicitis, siempre, pero la apendicectomía puede ser un factor protector en algunas enfermedades. Y te pongo dos. Es factor protector en la colitis ulcerativa, pero es factor de riesgo en la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Es factor de riesgo en la enfermedad de Crohn. Entonces, interesante en la fisiología, ¿no? Que tiene el apéndice. Cuando uno ve la imagen del apéndice, va a darse cuenta que lo que llama la atención más en la anatomía patológica, y eso es muy importante, ¿ah? Muy importante, lo que más llama la atención en la anatomía patológica es la cantidad de las glándulas linfáticas que tiene. ¿Ok? Glándulas linfáticas. Todas esas glándulas linfáticas son los folículos de Rous. Folículos de Rous. Esos folículos se pueden hipertrofiar y ahí pueden ocasionar una obstrucción de la luz. Muy frecuente en los jóvenes. Mientras más joven, más posibilidades. ¿Ok? Entonces, acá estamos reconociendo primero el apéndice. Aquel órgano que vamos a ver más durante nuestra rotación de internado. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando este se inflama. Tenemos la apendicitis aguda. Muchachos, la apendicitis aguda, ¿en qué edades da más frecuentemente? En los más jóvenes, doctor. Dime un rango de edad. Porque tiene que haber un rango de edad más o menos en la vida donde tú dices tengo más riesgo. Bueno, normalmente, muy bien, muy bien. Entre los 15, entre los 25, 20 a 30, 10 a 19. O sea, en otras palabras, desde los 10 años hasta los 30 años tienes más probabilidades de tener apendicitis. Uniendo las epidemiologías de todo el mundo. ¿Ya? Uniendo las epidemiologías de todo el mundo. Pero vamos allá a dar un paso más. Normalmente, vamos a ver nosotros que los pacientes o cualquier persona tiene un riesgo aditivo, que nosotros le decimos como que el estado de incidencia de apendicitis que puede presentar en un país, cualquier país del mundo, en su población, es más o menos el 8%. O sea, hay un 8% de probabilidades que tú sufras apendicitis toda tu vida. Eso se llama probabilidad de sufrir la enfermedad. Es tan frecuente que esa es la probabilidad que tú tienes de sufrir apendicitis, independiente del país. ¿Ya? Independiente del país. Entonces, acuérdate. Si tú dices, ¿no? Doctor, y la incidencia entre un hombre y una mujer más o menos en dar aprox 10%, de 8 a 10% que lo pones, para que esté claro. O sea, todos tenemos riesgo. Por eso es que la apendicitis aguda, ¿qué cosa es? Es la patología quirúrgica abdominal de emergencia más frecuente. Entonces, es obvio que tú vas a ver esto en el hospital, pues. Es obvio. ¿Sí? Su pico de incidencia máximo,
Si da entre los 10 y los 30, su mayor pico es entre los 15 y los 25 años. O sea, si tú quieres darle una curva, una zona de pico, ahí. ¿Okay? En otras palabras, en tu época universitaria, mira. Esta es la época universitaria. ¿Ah? Interesante, ¿no? Perfecto, doctor. Entonces, la apendicitis se va a dar por eso. ¿Qué causas van a ocasionar la apendicitis? Porque es muy importante, ¿no? Las causas son obstructivas, definitivamente. Las causas son obstructivas. O sea, si alguien dice, ¿cuál es la causa primaria? No, son obstructivas, hermano. Son obstructivas. Eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta. Ahora, doctor, una pregunta. La patología abdominal, digamos, de emergencia más frecuente, o de abdomen agudo quirúrgico, si tú quieres llamarle, en adultos, ¿es igual en niños? Es igual. O sea, esto es tan igual en adultos como en niños. O sea, tienes que dominar esta vaina, sí o sí. ¿Ya? Entonces, las causas obstructivas. Por un tema de preguntas de examen, yo trato de enfocarles un poco el examen, pero trato de no alejarme de lo que ustedes van a ver. Las causas obstructivas tienden a ganar la hiperplasia linfoide. La hiperplasia linfoide es mayor en causas que los fecalitos. ¿Ya? Mayor en casos que los fecalitos. ¿Cuánto más o menos mira, más o menos, 60% son linfoides, 30% son fecalitos. O sea, en otras palabras, prácticamente el linfoide gana. ¿Ya? Si te preguntan causa más frecuente, hiperplasia linfoide. Ahora, te van a preguntar en qué zonas son más frecuentes esto. Ya. La hiperplasia linfoide es más frecuente en quiénes? En niños y en adultos jóvenes. Y yo te pregunto a ti, ¿en qué edad da más la apendicitis? En adultos jóvenes, pues doctor. Ahí está, pues. Correcto. En cambio, los fecalitos tienden a afectar más a la gente mayor, ¿no? Más edad. ¿Ya? Entonces, si te preguntan niños, esa hiperplasia linfoide, como adultos, esa fecalito. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Perfecto, doctor. Estoy entendiendo ya el mecanismo de las probables causas. Pero quiero dejarte un par de pepas más. Mira, los fecalitos se asocian a más complicaciones. Ajá. O sea, el fecalito se puede complicar más. Correcto. Se puede complicar más de todas maneras. El fecalito. Interesante, ¿eh? Interesante. O sea, los fecalitos se asocian a más complicaciones, más cosas. ¿Ok? Entonces, ese dato es clave porque yo te puedo hacer un caso clínico en un simulacro y te doy unas pistas ahí como para que caigas y tú al toque lo sacas, ¿ah? Tú al toque lo sacas, no hay rocha acá, ¿ya? Muy bien. Pero ¿cómo es la progresión, ¿no? De la apendicitis? ¿Cómo es el proceso? Siempre yo cuando les explico, y los Villamemos está bien claro también, siempre les voy a decir un orden mental para que ustedes lo sigan. ¿Cuál es el orden mental de la medicina? La epidemiología, la etiología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Si tú tienes fisiopato, lo metes entre la etiología y la clínica. Si tienes, por ejemplo, complicaciones, lo tiras después de tratamiento. Si tienes medidas preventivas, lo tiras al fondo. ¿Ok? Pronósticos al fondo. Para que tengas un orden. Te va a ayudar muchísimo en esta etapa de formación. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hablar un poco de cómo evoluciona la cosa. Nuestro amigo el apéndice está aquí. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar? Al inicio, como hay una obstrucción, nuestro amigo el apéndice se llena y se congestiona un poco. ¿Por qué se congestiona, doctor? ¿Por qué? Porque como se distiende, las paredes tratan de colapsar un poco la parte linfática. Entonces tenemos la primera etapa donde hay una apendicitis congestiva, donde va a predominar el cierre linfático. Como el cierre linfático se da por el aumento de presión interna y las paredes se colapsan, pues la linfa no va a drenar adecuadamente todo ese líquido en exceso y se queda como una imagen congestiva. Está un poquito hinchado el apéndice. ¿Ok? Si no haces nada, esto sigue evolucionando
y la parte de aumento de presión interna va a dañar las paredes también. Y comienza a haber una muerte de tejido inflamatorio y esto va a hacer de que se convierta medio purulento. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la presión se mantiene y ahora se cierra las venas, cierre venoso. Al haber el cierre venoso, el apéndice, ¿qué pasa? Se queda con mayor cantidad de secreción interna. ¿Esto cómo se llama? Se llama flebonoso. Flemonoso. La etapa flemonosa. ¿Ok? Hay mus, hay moco y hay pus. En la primera parte había moco. Acá había moco. Pero acá vas a encontrar moco más pus. Ok. Teóricamente, se dice que una persona pasa todo esto en las primeras 24 horas. O sea, si tú tuvieras como que el ojo clínico y sabes que es una apendicitis, tú bacán, ¿no? Se dice que pasan 24 horas y comienzan a haber cambios. ¿Ok? Pasan 24 horas y comienzan a haber cambios. Entonces el apéndice, ¿qué pasa con el apéndice, muchachos? Comienza ya a afectar, si acá afectó la parte venosa, acá comienza a ser afectación arterial. Pasadas las 24 horas entonces, van a comenzar las complicaciones más severas. Y hay un daño arterial. Cuando hay un daño arterial, se dice que ya el flujo disminuye, por lo tanto es una parte isquémica. Isquémica. ¿Ok? Isquémica. Perfecto. Cuando se tapa el flujo arterial, ¿qué ocurre? Se necrosa. Se necrosa. Las paredes pueden debilitarse con la necrosis, ¿no es cierto? Se ponen tejido muerto. Las paredes son tejido muerto. Entonces, como hay aumento de la presión, ese aumento de la presión debilita esa pared que está con tejido muerto y lo puede romper, chicos. Lo puede romper. Entonces, esa zona que está con tejido muerto, se abre y comienza a expandirse líquido. Entonces, estamos hablando de una etapa más severa, que es la etapa perforada. Si tú eres más inmunosuprimido, por ejemplo, eres diabético, tienes un paciente con VIH, ¿no? Más cosas tienes, pues la perforación es más rápida todavía. ¿Ya? Más rápida. Entonces, es un detalle interesante que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, qué interesante, doctor. Así es la fisiopatología del apendicitis. Así es la fisiopatología del apendicitis. Así es como va a venir el apéndice y así es como tú tienes que estudiarlo. Si tú hicieras una anatomía patológica y te vas al laboratorio de pato, ¿ok? Haces una anatomía patológica, te llevas al apéndice, porque siempre cuando uno opera el apéndice, el tiempo en que ocurre la perforación, como te digo, pasadas las 24 horas en cualquier momento, ¿no? Porque no es que pasar 24 horas pasan 3 horas más y necrosis y luego, no. Pasar 24 horas puede pasar tan rápido la necrosis y la perforación como puede esperar un buen rato a que se perfore, ¿ya? Entonces, eso es un dato importante que hay que tener en cuenta. Y tu estado inmunológico te va a dar una solución acá, ¿ok? Una solución acá. Tu estado inmunológico te va a ayudar a controlar el estado de perforación. ¿Por qué? Porque va a ocurrir dos situaciones. Una situación, vamos a poner acá, situación A, que se libera la pus y se forma un absceso. Situación A. O puede ser situación B, que viene la grasa, ¿te acuerdas del meso que te decía el epiplum? El epiplum es la parte del delantal de grasita que está encima de tu tripa, ¿no es cierto? Ya, toda esa vaina es inmunológica, ¿no? Viene y comprime. El epiplum da miedo, ¿eh? Cualquier cochinada que se quede en la barriga cuando uno se olvida una gasa, todo el epiplum se lo come, es como un macrófago gigante. Viene y se come cualquier cosa para evitar de que eso se meta al intestino. Si tú dejas, por ejemplo, un injerto, una prótesis pegada a la tripa, ¿sabes qué hace la tripa? Se lo come. Se mete. Y luego tú le haces un estudio y vas a encontrar eso. Entonces la tripa se lo come, lo que tú le dejes encimita, se lo come. Aparece luego dentro de la luz. Entonces el epiplon ayuda a proteger para que no haya esos contactos. Entonces, el epiplon, ¿qué hace? Vienen en un grupo de pacientes que estén mejor inmunológicamente, ¿no?
Viene y lo hace. ¿Y eso qué forma? Plastrón. Plastrón. El plastrón es eso. Es un acúmulo de intestino, grasa, toda esa vaina. Entonces es importante. Andrea me dice, doctor, ¿la fase congestiva se da por culpa del E. coli o el bacteroides? No me quedó claro. No te quedó claro, Andrea, porque no hemos hablado todavía de bacterias. No te pases, pues. Cuando hablamos de bacterias, es otro mundo, porque estamos ahorita en la anatomía patológica. Yo te estoy llevando por todos los cursos de medicina, date cuenta, poco a poco. Vamos, no hay que saltarnos la microbiología, Andrea, yo sé que te emociona. Tranquila con la apendicitis, oye. Mira, la parte anatómica, anatomía patológica, ustedes tienen que saberla, porque ustedes van a ir al laboratorio y van a llevar su apéndice, ¿no? Saltando van a ir, ¿no? Sí, Natalie. Flemonoso es igual que supurado. Cuando ustedes escuchen pus, cuando vean la palabra pus, es supurado. En cualquier cosa, en la medicina, ¿ya? Dices, oye doctor, está supurando, es pus. ¿Ya? Nunca vas a fallar, nunca te vas a olvidar de eso. Entonces miren, ¿eh? Tú vas corriendo con tu apéndice, ¿no? Dicen, oye, le han dado su apéndice a la Andrea. Hoy le han dado su apéndice a la Andrea, ya bacán. Andrea, ahorita la anatomía patológica que lo lea. La Andrea está ahí, ¿no? Pasan 2 días y le dan, pues, ¿no? Oye, Andrea, acá está tu anatomía patológica. Entonces, ¿cuál es el informe más frecuente de anatomía patológica? Que te pongan infiltración neutrofílica transmural. Infiltración neutrofílica transmural. ¿Ok? Tranquilo, Carlitos, estamos ahorita en la fisiopato, no llegamos a la clínica. ¿Se dan cuenta? Mira, Carlitos me pregunta, dice, doctor, ¿y el dolor clásico y la fosilía que se correlaciona con la fase congestiva flemonosa o está en ambas? Tranquilo, hermano, no te emociones. Estamos ahorita en la fisiopato. Yo les he dicho mentalmente, ¿ah? Etiología, clínica, diagnóstico, tratamiento. Cuando llegamos a clínica, ahí vas a correlacionar el mundo clínico con la fisiopato. Ahí vas a bajar, como se dice. Pero la idea es que yo avanzo la clase y nunca retrocedemos. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden. Y ustedes aprendan así, para que siempre vayan a la segura, como se dice, ¿ah? Entonces, mira, infiltración neutrofílica transmural es la descripción más frecuente de anatomía patológica que te van a mandar a ti. Nunca te pierdas eso. Lo más frecuente. Y pregunta para todos. Para todos, que se lance el que quiera. Yo voy a hacer la pregunta. ¿Por qué es importante seguir la anatomía patológica de la apendicitis? ¿Por qué es importante seguir la anatomía patológica de la apendicitis? Láncense todititos. Todititos. Marea. Mira, marea. Yo he dicho marea. Y poco está. Ahí están que saquen por ahí unos datos. Y cuando yo les hago esas preguntas, es como que yo te voy a adelantar todas tus preguntas que te va a hacer tu asistente en tu internado. Toditas te las voy a dar yo. Así que cuando tú estés ahí rotando, que te vas a adelantar. Hasta vas a quedar chinchoso, porque vas a responder todo. Perfecto. Muy bien. Para ver si tiene cáncer. Por eso tienes que seguir. Cuando veamos tumor carcinoide, ahí te vas a dar cuenta por qué. ¿Ya? Siempre es cáncer. Por eso lo sigues. Nada más. Por si es cáncer o no. Entonces es lo único. ¿Ya? Entonces nunca como interno te vayas a tirar la pera. Yo aparezco en tus sueños, ¿eh? Y te jalo la pata. Nunca tienes que dejarlo. ¿Ok? Muy bien. Embarazada no tiene un por qué cambiar la causa. ¿Ya? Acuérdate. Si se embaraza chibola, hiperplasia linfoide. Si se embaraza muy mayor, puede ser fecalito. O sea, no es que te digan, no es que te digan embarazar cuál es más, no, nunca hay ninguna pregunta en la historia de eso, ¿ya? Así que no pasa nada. Doctor, en el Schwartz dice que la principal causa son los fecalitos. No dice que son la principal causa, porque nosotros nos basamos en Schwartz. Los fecalitos son los que más se asocian a complicaciones, y por eso es que le dan mayor preponderancia. Ustedes, en líneas generales, siempre hiperplasia linfoide para todo el mundo. ¿Ok? Savistone, Schwartz, toditito, Mengo, toditito. O sea, eso es típico. Por eso es que siempre quiero separarles bien a ustedes para que no den vuelta. Escuchen esta clase y se van a su internado. O sea, ese es el objetivo. El fecalito no es que son en ancianos, sino que es en gente adulta. ¿Ok? Adulta, por ejemplo, tienes 40 años, 45, es más. Y si tiene 42 años y tiene una hiperplasia, también, pues, porque la hiperplasia en realidad es la que gana. Pero se ven más casos de fecalitos en gente más mayor. Hiperplasia en más jóvenes. Eso tienen que llevar ustedes en su mente. Ya no sean tan cerrados. Tienen que ser un poco más abiertos, ¿no? Y ustedes jueguen, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 25, seguro hiperplasia. Y por ahí encuentran un fecalito. Mire, el fecalito no es frecuente, es más en gente mayor, ¿no? Así tienen que ustedes hacer sus razonamientos, ¿ya?
Ahora, la parte microbiológica que me dijo Andrea es clave. ¿Sabes por qué? Porque en la parte microbiológica vamos a tener dos bloques. Tenemos la apendicitis no complicada y tenemos la apendicitis complicada. Doctor, ¿cómo se define una apendicitis no complicada y una complicada? ¿No? O sea, eso es importante. En primer lugar, te voy a decir el germen, para matar la parte micro, ¿ya? La apendicitis no complicada tiene como germen más frecuente el E. coli. En cambio, la apendicitis complicada tiene como germen más frecuente el bacteroides. Ah, bacán, doctora. Chévere. Está bien, compadre. Está bien. Entonces tú dices, lo tengo claro. Pero doctor, defíname la palabra complicada. Porque si tú me dices la palabra complicada, yo al toque por descarte saco las otras. Ah, bacán. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira. ¿Cuándo decimos que una apendicitis es complicada? Decimos que una apendicitis es complicada cuando tú tienes una evidencia. ¿Ok? Una evidencia. O sea, algo has visto. ¿Evidencia de qué? Mira, te lo voy a poner en orden, ¿ah? Para que tú lo tengas siempre así como y haces mnemotenes, todo lo que tú quieras. Doctor, tengo un fecalito. Si tú ves un fecalito en un paciente con apendicitis, tú lo consideras complicada. ¿Ok? Porque el fecalito es mandatorio de complicaciones. Ya, de frente. Ya, de frente. Si tú tienes un paciente que tiene un estado de gangrena, que es la necrosada, o la perforada, ¿y esto cuándo se da? ¿Pasado cuánto? Las 24 horas. Entonces, si yo tengo un apendicitis que tiene más de 24 horas, yo voy pensando, este puede ser que esté complicada. Lo que sea, hermano, es complicada. Entonces tú como interno tienes que poner la historia, el tiempo, pero no te pases. Lo vas a poner en aprietos a tu residente. ¿Ya? Y el residente va a amar, ¿eh? Cuando tú le ayudes, te va a amar. No te olvides. ¿Eh? Otra, cuando hay esto, absceso o plastrón. Estos dos se consideran como, ¿cómo lo describimos nosotros? Como masa. ¿No? Doctor, hay una masa en la fosa ilíaca derecha. La masa es más característico de plastrón, pero el absceso también lo puede tener, un absceso gigante. Así que no te acostumbres que todo masa es plastrón puro, no, puede ser absceso. Pero lo más frecuente en las preguntas de examen es que cuando veas masa, que en un examen, va a tirar a plastrón. Eso es lo que tienes que saber. Entonces, todas las famosas masas que pueden ir con absceso o plastrón. Genial. Genial, genial, genial. ¿Ok? Absceso o plastrón. Perfecto. Perfecto. Doctor, 5. Si encuentro un tumor. Ah, está complicado, hermano. De repente ha hecho una apendicitis por tumoración. Un tumor ha comprimido la luz, ha hecho apendicitis por eso. ¿Eso en quiénes sospechas? A ver, ¿en quiénes sospechas tumoración como causa de apendicitis? En pacientes mayores de 60 años. Abuelitos, dice Richard. Claro, hermano. En mayores de 60 años, ¿no? Yo siempre digo la edad, ¿ah? Yo siempre digo la edad. No digan abuelitos, ¿ah? Porque un día cuando estén en el hospital se le va a escapar y le van a cortar la lengua a ustedes, ¿ya? Entonces es importante. Doctor, ¿a qué se refiere con infiltración neutrofílica transmural? ¿A qué se refiere? No lo entendí. Es el informe más frecuente cuando te relatan cómo es la anatomía patológica de una apendicitis. ¿Ok? Cuando a ti te pongan cuál es el informe más frecuente que vas a leer en una apendicitis, es esa. Infiltración neutrofílica transmural. ¿Ya, Natalie? Entonces, ¿están entendiendo hasta ahí todo el evento, no es cierto? El número 2, gangrenosa o necrosada. Gangrenosa o necrosada, el número 2. ¿Ya? Entonces, acuérdate, doctor, tengo apendicitis con fecalito. Está complicado, ¿no? Doctor, el paciente ha venido con más de 24 horas. Está complicado, ¿no? Doctor, se siente una masa ahí. Está complicada, ¿no? La 3 es perforación. La 3 es perforación. Doctor, este paciente tiene 70 años y viene con apendicitis, parece, no sé, está yuca. Entonces, siempre los yucas, siempre las complicadas, siempre esas cosas, se prefiere siempre, por un tema legal, poder pedirle una imagen más. Solo por eso lo han dividido los malditos en complicada y no complicada. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de la apendicitis es clínico. 80% es clínico. Pero cuando tú necesitas una imagen tipo tomografía, ¿no? Es porque tú guarda, no puedes, de repente hay otra vaina más, dices tú, ¿no? Mejor lo estudio mejor, ¿no? Le pido estas cosas, dices, ¿no?
y ahí piden imágenes. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el mundo de clínica y de imágenes. ¿Ya? Perfecto. Oye, y una causa, a ver, les lanzo una a todos, ¿ah? ¿Cuál sería una causa de obstrucción, por ejemplo, tipo parasitaria? Te lo digo porque en Perú es frecuente. A ver, parásitos que hacen apendicitis. Vamos, vamos, vamos con todo, vamos con todo. Rompan el teclado. Quiero escuchar hasta acá la bulla de su teclado. Ya, miren, ¿ah? Acuerde. Apendicitis comienza con A, de Ascaris. Y la apendicitis obstruye con O, de Oxiuros. Nunca te vas a olvidar, hermano. Nunca. Esta clase acaba y tú ya no haces Active Recall, ya lo aprendiste todo. Entonces, apendicitis con A, de Ascaris. Y obstruye con O, de Oxiuros, para que te acuerdes. ¿Ya? Para que te acuerdes. Muy bien.